tengan todos un buen día. Hoy conversaremos con Darwin Rodríguez, escritor y poeta. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y poder conversar y contar acerca de su historia y de su historial. Mi prontuario, muchas gracias por la invitación. Siempre me resulta bastante grato y esta es una palabra no de formalidad, porque uno siempre cuando da lugar, muchas gracias, estoy muy contento de haber venido. No, pero de verdad, porque estar en los colegios y además en una iniciativa que emerge, no es comercial, establecida, instalada, conservadora, para mí es mucho más atractivo, porque significa ir haciendo desde el desorden y no de este famoso orden que nos impone. Y además hay una importancia, hay un valor agregado que es que realmente nos interesa conocer su historia y mostrársela a la gente. Ojalá que a la gente también le interese, así que, y si no les interesa, corten y se van a Buenos Días a todos sus programas tontos. Primera pregunta, ¿tomecino o entomecinado? Tomecino, nacido, malcriado y muriendo en Tomé. ¿Dónde nace este concepto de entomecinado? ¿De dónde sale? ¿De dónde...? Bueno, la verdad es que hace tiempo atrás se mencionaba a todos estos personajes que llegaban y empezaban a querer tanto Tomé que no querían irse. Como Alfonso Alcalde, es típico, clave, clásico, ¿no? Y a mí me parece que eso es una forma de empecinamiento. Entonces, la mezcla que uno siempre hace, sobre todo cuando trabajan con las palabras, me pareció interesante eso de, en vez de empecinado, entomecinado. Y empecé a usarlo hasta que un día Sergio Ramón Fuencal, un periodista del diario El Sur, antiguo periodista de la vieja escuela, compañero de Alfonso Alcalde, dijo en una edición de que yo había inventado ese término, como dice mi amigo, dice Darwin entomecinado. Yo me entomeciné, él también es un entomecinado. ¿Hay algo específico en Tomé que inspira más y que hace también que varios artistas se hayan entomecinados? Yo no sé, yo creo que en cada lugar hay características que atraen a determinado tipo de personas. Entonces habrá un lugar, dice Niquito, Tierra de Canciones, en que se asocia al box, ahora más a otras cosas, pero hay algo que lo convoca, porque ese pueblo tiene, pero para determinada gente. Tomé tiene una determinada característica que hace atractivo para este tipo de personas. Yo creo que tiene que ver con el mar, con la gente, y tiene que ver, a mi juicio, y esta es una hipótesis de la formación de la ciudad de Tomé, con la multiculturalidad que tenemos desde casi el origen. El origen de Tomé. Estamos los mapuches, después llegaron los españoles, los italianos, los suizos, los franceses, los alemanes, y fueron constituyendo entonces una riqueza cultural que a cualquier persona le atrae. O sea, cuando tú ves tantas cosas extrañas, distintas, que crees que está ahí porque alguien, porque está ahí, no es que esté ahí porque está ahí, es porque alguien la trajo, alguien fue enriqueciendo este panorama. Entonces esta multiculturalidad que además es prematura en Chile, que se industrializa en la década del 30 del siglo XX, 1930, después de la crisis 29, Chile se industrializa. 60 años antes, Tomé se industrializa. 1865 llega la fábrica Bellavista. ¿Y eso qué trae? No solo a máquinas, técnicos que enseñaron a los campesinos que habían venido a dejar trigo, a esos campesinos les empiezan a enseñar a manejar la máquina, pero además empiezan ellos a escuchar las culturas que traían estos técnicos de otros países y se alertaron. Entonces campesinos analfabetos que manejan la máquina, que usan el vapor, posteriormente la electricidad, se produce una expectación propia de los niños. Y esa expectación es la que a mi juicio permanece todavía un poco dormida por el alargamiento que impone la sociedad de consumo, que en vez de formarnos como eso, nos informa, nos malforma, nos deforma, nos reforma, nos conforma. Y Tomé no es eso. Tomé es un pueblo de rebeldía, pero no una rebeldía negativa, como a veces se le quiere atribuir a toda persona que quiere cambiar las cosas. Los locos, los artistas, los bohemios, los revolucionarios, los comunistas, los anarquistas, los terroristas, los estudiantes, los mapuches. De todo un poco. Claro, pero eso es gente que quiere cambiar las cosas, que no está conforme con lo que le heredan, no con todo, no porque sea antiguo, sino porque atenta contra la humanidad. Bueno, y estos elementos que nutren a estos campesinos, como lo decía usted, son los que desatan toda la imaginación.
En usted, ¿qué desata la imaginación? Yo no sé, puede ser una cosa insignificante y no vaya a caer en la ciutillería de que los pájaros, que el mar. Es verdad, pero ese es como un elemento general del cual yo no me percato. Yo creo que se produce el estado de ánimo, cuando llueve uno se pone un poco nostálgico. No es que diga, la lluvia me inspira. Darle esa connotación como casi mecánica, no creo que sea. Yo creo que me puede provocar una reacción, un maltrato a alguien, un acto bonito también me puede provocar, a una mujer, un hombre, un amigo, un compañero, un viejo. ¿Hay ciertas situaciones que desatan? Claro, yo creo que debe coincidir que la situación coincide cuando yo estoy presto para ese tipo de situaciones. Eso hay algo de un poco de disposición a adquirir, a observar más. Hay una coincidencia que en ese momento yo estoy atento a eso. Puede que en otro momento ese mismo acontecimiento no me impresione, no me doy ni cuenta, porque estoy preocupado, estoy en una disposición anímica distinta. Entonces yo creo que es un tema de lograr conectarse armónicamente con el entorno, o con alguna parte del entorno. Tampoco el entorno completo, pero yo creo que, y además, no quedarse estancado en un solo entorno, no quedarse pegado, repitiendo, como con un cierto zumbido. Lamentablemente en los colegios, por ejemplo, antes, no sé ahora, había concursos de declamación, y los niños declamaban así con un ritmo y sin embargo no comprendían el sentido de las palabras que estaban diciendo. Se enseñaba, por ejemplo, un poema del niño huérfano en la escuela de Gabriela Mistral, en circunstancias que la mayor parte de los niños a esa edad no están huérfanos. Entonces había un invento de sentimiento. ¿No se sentía el poema? No se sentía. Entonces el niño empieza a leer que todo esto es una tontera, una mentira, una falsedad, en circunstancias que si la poesía se le acercara de las motivaciones que tiene, dijera, la poesía me sería súper útil, claro. La degustaría como un chocolate. Serviría además para fomentar la opinión, claro, desde más pequeños. Hablemos de su bibliografía. ¿De qué tratan sus libros? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el que más le gusta? Bueno, de acuerdo a los tiempos, a los diferentes periodos, el primero yo creo que fue... Yo normalmente empecé a escribir de materias políticas. Yo pertenezco a la generación de nosotros, la generación joven del 70, de la Unidad Popular, del allendismo, que es heredero de una larga historia. Allende no surge así, sino que una larga historia de lucha y de construcción de ideas, ordenación de ideas, de organizaciones. Y yo escribía entonces en torno a los objetivos, a los ideales de un pueblo que quería más justicia. Además estudiaba filosofía, un poco estudié sociología también. No terminé, nunca he terminado nada, siempre me echan antes. O me voy cuando me aburro. Entonces escribía eso. Pero estando en otros lados, empecé a leer algunas cosas que me abrieron un mundo distinto. Y me di cuenta que la filosofía que yo sabía había sido bien aprendida, pero era de los griegos, era antigua, de diferentes épocas. Pero no había sido capaz de descubrir que la filosofía, la manera de ver el mundo, nuestra, provenía de nuestros literatos, de nuestros poetas, de nuestros escritores. Los europeos, claro, tienen a Kafka, tienen a Schopenhauer, tienen a Nietzsche, que son grandes novelas. La filosofía está ahí. En cambio, los nuestros están en García Márquez, Manuel Rojas, en Alfonso Alcalde, Alfonso Mora, en el caso de Tomé. Ahí está la manera que vemos el mundo, nosotros, los tomecinos, los chilenos, los latinoamericanos, la gente de izquierda, los humanistas. Entonces, mi motivación primera, como te digo, fue política, humanista, y derivó en una filosofía de la realidad nuestra en la literatura latinoamericana. Y empecé a escribir eso. Y después de eso, escribiendo una novela sobre, que todavía no termino, hace como 50 años, sobre Ana Luisa Penailillo, una compañera de curso en el liceo, que fue una de las víctimas de la represión militar. Había sido mi compañera de curso y había sido mi primer amor. Y la explotaron, la mataron.
Entonces yo quería hacer una defensa a su vida cotidiana como una tomecina cualquiera que lucha por la justicia. Pero para eso tenía que contextualizar la novela. Y me dediqué a estudiar Tomé, por eso. Y resulta que de tanto apunte que tomé en la Biblioteca Nacional, escuchando cosas, me salió una pequeña historia de Tomé. Entonces, este es el contexto, y escribí este libro. Entonces, primero fue político, después fueron poesía, un pocos cuentos, y después una historia. Entonces escribo poesía, escribo cuentos, escribo ensayos. En la medida que voy necesitando, es como cuando uno tiene sed, toma agua. Claro. No come, toma agua. Entonces cuando yo necesito algo, mi espíritu necesita algo, mi cuerpo necesita algo, yo voy a buscar lo que necesito. Y a veces necesito poesía, expresar, otras veces necesito prosa, etc. Historia. Hasta he hecho collage también, depende de lo que necesite mi ser y mi entorno. Porque hay veces que uno funciona para otros. No hay veces. Siempre funciona para otros. No está con el otro siempre, permanentemente. Claro. Pero hay dos maneras de ir a otros. Confundiéndose en el otro o fortaleciéndose uno mismo para entregarse a otro. Bueno, ¿y en qué época nace este libro de Tomé? Como en formato concreto, libro. Mira, hay una cosa sobre la cual no te puedo garantizar. Nada, son las fechas. Nunca tengo idea. Yo tengo que sacar la cuenta de cuando nací para saber cuántos años tengo ahora, porque me olvido, de verdad. Bueno, hay veces que me acuerdo. Entonces, en fecha, difícil. Época, contexto, pero tengo una inhabilidad absoluta de calcular, de ubicarme. Por eso yo asumo que debía haber vivido en la época de los tiempos cuánticos, ¿no? En donde se mezcla el pasado, el presente y el futuro en uno solo. No hay diferencia. Sí, la verdad que no sé, pero hace tiempo. Bueno, nos contaron por ahí que usted había vivido en el extranjero. Queremos conocer un poco más de esa experiencia, por qué llegó al extranjero, dónde vivió y a qué se dedicó en ese espacio. Yo creo que los televidentes, algunos saben por qué vivía fuera y otros por lo que he dicho ya se habrán supuesto que como otros chilenos, bueno, yo después de estar, estaba en la isla Quiriquina preso con un montón de compañeros y compañeras y me dejaron como en libertad condicional, así, no voy a salir de Tomé. Yo creo que no me dejaron en libertad porque creyeran que era, no sé, era para que fuera a declarar contra otros, después estaban como en una maniobra de inteligencia. Y después de caer varias veces detenido y pasarla bastante mal, me dijeron, no, tienes que ir. Mis compañeros dijeron, no, ándate porque cada vez que te agarran a ti, nosotros tenemos que salir arrancando, tenemos miedo así que mejor que te vayas tú y no nos vayamos todos. Yo me había reinstalado después de que me habían echado de la escuela industrial y del liceo donde hacía clases. Me había reinstalado con una pequeña librería frente al comercial. Pero con tanta experiencia de esa naturaleza, no por decisión propia y por iniciativa mía, sino por casi orden de mis compañeros. Una presión. Me dijeron, tienes que ir. Y salí a Buenos Aires. Salí a Mendoza, de Mendoza a Santa Fe. Eso fue un mes más o menos entre los dos lugares. Y de ahí me fui a Buenos Aires. Y de Buenos Aires traté de salir a otro lado. Tenía varias posibilidades de irme a varios lugares, pero lo que más rápido salió, que fue como a los 14 meses, lo que más rápido salió, y tenía que salir porque estaba metido en algunos líos también en Buenos Aires, que se había vuelto en Argentina en general como en Chile, y salí a Canadá. Y allá viví casi 10 años, pero viví en una ciudad que se llama Winnipeg, que es una ciudad que tiene varias familiaridades con Tomé, o con Chile. ¿Sí? Primero que el barco Winnipeg, en el que llegaron los españoles republicanos, arrancando de la dictadura de Franco, y es un barco que contrató el cónsul Neruda, se llamaba Winnipeg. Entonces había primero una... De hecho, cuando a mí me dijeron, en un mapa canadiense, en el consulado, en la embajada, me dijeron, ¿dónde se quiere ir? Y me dieron una posibilidad que eran todas ignoradas para mí. Para mí era lo mismo Calgary, Vancouver, nada me era familiar, salvo Winnipeg. Entonces ya, Winnipeg. ¿Hubo alguna asociación? Esa fue la razón por la cual me fui a Winnipeg. Y además tiene una segunda connotación de familiaridad con nosotros, que Winnipeg es una ciudad que está en la confluencia de dos ríos, que se llama el Red River y el Assiniboine.
y al juntarse los dos ríos producen una turbulencia, se mezclan y se pone rojo, el Red River. Aguas turbias, y es lo mismo. Winnipeg es el vocablo de los indios de la zona para nombrar ese fenómeno, que es lo mismo que Coliumo, agua de poleo, aguas turbias, aguas barrosas. Entonces yo mis cartas siempre las mandaba desde Coliumo, nunca estuve muy lejos de Tomé. ¿Se sentía muy cercano a Tomé? ¿No tan ajeno a lo que estaba viviendo allá? La verdad que tengo una capacidad de adaptación bastante grande, y mis dolencias y mis ausencias tenían que ver más con las dolencias y ausencias de la gente que estaba en Chile, no las mías. Porque a mí me pareció espectacular conocer otros lugares, otra gente, otro idioma. Lo grave de eso era que mi pasaje y mi estadía allá estaba parado sobre los hombros de muchos caídos, de muchos muertos, de muchos torturados, de mucha hambre y miseria en Chile. Entonces tenía una sensación ambivalente, y eso hizo que mi experiencia canadiense fuera de un deber profundo con los que estaban acá. Por lo tanto, yo seguí en la actividad política, organizamos la Asociación de Chilenos, hacíamos permanentemente actos de solidaridad con el pueblo de Chile, hicimos programas de televisión, hicimos radio, hicimos periódicos, revistas, huelgas de hambre. Bueno, yo trabajé para el gobierno federal, además ayudando a los inmigrantes que hablaban español, al llegar, cómo atenderlos. Y además apenas pude volver, bueno, entré a la universidad también a hacer un posgrado que no terminé, como te decía antes, yo nunca, por diferentes razones. Pero siempre esas razones no son de otros las culpas, sino mías. Yo soy el que asumo mis decisiones. Asume la responsabilidad. Entre medio traté de irme a Nicaragua porque comenzaba la revolución sandinista, que ha venido, no sé, ahora es triste la situación actual. Y no me fui porque yo tenía algunos amigos y compañeros que estaban rearmando la Universidad de Managua. Entonces querían que yo fuera allá a colaborar. Y yo quería ir, pero me dijeron que tenía que irme solo, no con mi familia. Y los militares me habían separado de mi familia una vez, no lo voy a hacer ahora por voluntad propia. Entonces dejé de ir. Entonces viví, en resumen, en Argentina 14 meses. Debí salir por de nuevo meterme en problemas allá, políticos. Y de Canadá me vine cuando pude, el 84, cuando me permitieron volver. Tenía yo una situación bastante buena. Había estudiado, había logrado muchas cosas. Mis amigos se enojaban, sí, porque me invitaban a una peña, por ejemplo, y yo no iba porque estaba suscrito al ballet o a la orquesta. Entonces me decía, pero ¿cómo, hombre, va a dejar de tirar la peña? Bueno, yo le decía, y cuando llegue a Tomé, voy a decirles que fui a la peña en Canadá, y no fui al ballet, no fui a la orquesta, no aprendí nada. Seguí comiendo empanadas, cuando voy a aprendí a comer otras cosas, a cocinar. De hecho, tenía un restaurante, y después cuando llegué aquí, armé un restaurante, La Peña, fue un poco conocido en Tomé, en la plaza. Los televidentes, algunos los mayores se acordarán. Entonces, no podía dedicarme a comer empanadas y a asistir a peñas en Canadá. Había que aprovechar también de nutrirse de otras cosas. Pasemos ahora un poco al tema de los escritores en Tomé. Usted obviamente conoce muchos escritores, trabaja con ellos. ¿Cómo conoce o cómo recuerda el tema de los escritores? ¿Un boom de escritores? ¿Bohemia de escritores? ¿Romanticismo en los escritores en Tomé, en la historia de Tomé? Bueno, en una antología que se llama Retazos, del año 1895, que fue donde encontré el primer poema que encontré, deben haber otros antes. Y curiosamente es uno dedicado contra la mujer, no sé el autor, mujer, no sé, la trata muy mal. Hay mucho en los periódicos de la época, que fueron muchos además, rastros de poesía. Estas poesías además en sus rastros dejan perfecta claridad respecto de las diferentes etapas que Tomé tuvo. Por ejemplo, La jilguera desdeñosa, el poema de un campesino que llegó a la fábrica, y todo su como visión, su manera de ver el mundo y el amor es a partir de una jilguera que está en un árbol y que desdeña a él el jilguero que está triste y le canta.
es un lenguaje campesino, pero instalado en la ciudad. Porque ya sabe escribir, pero el material es del campo. Y si tú haces una revisión desde el año 1895, que el primero que yo encontré, insisto, pueden haber otros antes, hasta ahora el poema da cuenta del estado en que Tomé se encuentra. Hay algunos poetas que son bastante persistentes. Arterio Jiménez es un espectacular poeta que dice, da cuenta el diario de que le va a dejar a Pedro Aguirre Cerda, el presidente de Chile, el segundo tomo del libro para la salvación y la felicidad eterna, para que lo incorporara al sistema educacional. Imagínate la imaginación, la prestancia de un tomecino para escribir el tercer o el segundo o tercer tomo, no me acuerdo, de un libro con esa aspiración, y se va a entregar al presidente para que lo incorpore al sistema educacional. O sea, ese es un creador. No importa que no hubiera sido un gran poeta, pero su impulso grande. Intenciones. Y él es la expresión de muchos otros poetas. Campos Lozano, un gran poeta existencialista, autodidacta, y da cuenta de los griegos, da cuenta de las grandes culturas del mundo. Tipo muy educado. Porque llegan los campesinos, están los indígenas, llegan los campesinos al trigo. 14 manufacturas en la época del trigo. Monturas, cocinerías, peluquerías, talabarteros, en fin, 14 manufacturas. Eso forman un grupo apto para que cuando traen los capitales de telares, esta gente puede aprender. No eran campesinos ya un poquitito avanzados en el tema de la habilidad manual y de máquina, más allá del asadón. Perdón, herramienta, no máquina. Todavía no es máquina. Estos entran a la industria. Los hijos de estos campesinos van a la escuela industrial. Aprenden las matemáticas, la física, la química. Los hijos de los hijos van a la universidad. Y eso da cuenta de la poesía. Claro. Entonces, hay de diferentes épocas. El tema es que hoy día, y en una especie de letargo, como todavía lo viven los obreros mineros de Lota, que son los viudas del carbón, los sobrevivientes del carbón, hubo una época aquí en Tomé en que, vuelta a la democracia, entre comillas, pensaban que iban a volver a ver en la televisión a Barnabás Conis, música libre, y iba a volver todo como que no hubiera pasado nada en el mundo. En circunstancia de que la característica del tomecino, la identidad tomecina, no es haber sido campesino, mapuche, español, italiano, textil, manufacturero, viñatero. No, la característica del tomecino, a mi juicio, es la capacidad del tomecino de adaptarse a nuevas situaciones y recrearlas y hacerlas avanzar. Si antes fue el asadón cambiado en una herramienta un poco más sofisticada y después a una máquina, era la potenciación del músculo. Es decir, el hombre con un asadón es mucho mejor que si lo hace con las manos, pero si lo hace con un telar es mucho mejor que si lo hace a palillo. Pero hoy estamos en la época del software, de la inteligencia, de la cultura. Lo que tenemos que desarrollar adelantadamente los tomecinos, como fuimos en el año 1865 respecto al país, es avanzar en la inteligencia y la cultura. Por eso estos programas de cultura, el patrimonio, la recuperación, en esos patrimonios, en la fábrica de Bellavista, no se trata de conservar las ruinas, se trata de conservar y recuperar el espíritu de los que lo construyeron para construir nuevas cosas, sin olvidar eso, sin destruir. Fíjate, un ejemplo, y perdona que me extienda un poquito, pero para que nos entendamos bien. En Estambul, Europa, Estambul, hay ruinas. Y si tú le preguntas a alguien, y estoy haciendo una caricatura, le preguntas a alguien, ¿dónde está tal dirección? Ah, mira, después son muros, esas piedras que están botadas, dobla a la izquierda, ahí lo encuentras. En cambio, poquito más allá, en Roma, si tú preguntas dónde va, bueno, mira, vas por la vía Veneto y pasas el Partenón, hay un culto, una revaloración de ese tótem. Allá son piedras, aquí son tótem, contienen el espíritu de los que lo construyeron. Tomé tiene que recuperar su patrimonio, el de Bellavista, por ejemplo, no para ruinas, como lo dejaron a las ruinas de la Fiat. Lo tiene que transformar en un centro de emisión cultural, también productiva, por supuesto. No vamos a vivir de puros poemas, pero sin poemas tampoco. ¿Y actualmente la literatura está viva en Tomé? Leer es interpretar signos. Las matemáticas son un signo, los colores son un signo, el solfeo, las notas musicales son signos, las letras son signos. En cada uno de los lenguajes
tú puedes construir belleza. Por ejemplo, mira, exagero, hay 10 carpinteros, le entregan la misma madera, las mismas herramientas, y hay uno que hace una silla que es espectacular, es bella. Las otras son bonitas, está bien, están bien hechas, pero hay uno que la hace mejor. O la cazuela, hay una mamá que la hace mejor que otras, con los mismos ingredientes, con la misma cocina. También, si lees e interpretar signos, la poesía y el escritor es cualquiera, una madre que es capaz de descubrir en el llanto del hijo lo que le pasa, si es hambre, si es frío, si es una enfermedad. Claro. Un hombre o una mujer que cruzan las miradas y descubren las magias del amor, son interpretaciones de signos. Entonces, tú puedes hacer poesía, y hay, en ese sentido, Chile es un país de poetas, el mundo es un país de poetas, si es que respetamos los códigos de signos que cada uno tiene. Los pescadores saben dónde tirar la red. Por lo tanto, dentro de toda esta gran posibilidad de signos, están las palabras, y escritas. Entonces hay un grupo que escribe, y hay algunos que hacen sillas bonitas y buenas, y otras que hacen bellezas. Y de eso en Tomé hay hartos, y muchos jóvenes. También hay viejos, buenos y malos. Hay viejas y viejas, y viejos. Hay jóvenes y jóvenes. No, a mí no me gusta decir con lenguaje inclusivo. Pero hay mucha poesía, mucha... Pero, ojo, tengo un miedo también, entre medio. Es que las políticas gubernamentales, no digo de este gobierno, sino todo este último periodo, ha impulsado los concursos en los cuales uno de los valores que se aprecia es el impacto social que producen. Entonces, si yo escribo un libro y va a llegar a 1000 personas, es un éxito y me lo financian. Pero si yo escribo un libro como todos los que fueron en su época rebeldes, no los leían, los despreciaban. Entonces hoy día aparece un poeta que le echa garabato a la autoridad, lo más probable es que no va a ganar ningún concurso. Y es posible que ese poema es el que valga de esta época y no el que le rinde culto a lo que ya está conservado, consagrado y bueno. Pero que ya reconocemos como, claro, como tal. Entonces yo creo que lo bueno de esta generación es que ya se desapegó del respeto y está incursionando en nuevas propuestas, que no las entendemos a veces. Pisan el mejor ejemplo de este ser insurrecto. Llegó a mis manos Al Margen, Adoquín. Quiero que nos cuente un poco acerca de esa entrevista, si la revisa, y que le hicieron a usted. Pero sin embargo no tiene autor, no tiene años, y a ver si nos puede contar acerca de la época y del contexto del adoquín. Bueno, entre la década del 80, Tomé era un pueblo que casi todo el mundo estaba en los planes de empleo mínimo, que era muy mínimo, y era una especie de atontamiento, porque la gente salía a la calle y sacaba los adoquines como parte del trabajo, los daba vuelta por un lado, los ponía para el otro. Era como estar jugando a los cubitos. El Lego. ¿Sí? Ajá. A los cubitos dando vuelta para atrás. Y al día siguiente volvían a dar la vuelta para el otro lado y buscarle. Y como los adoquines son todos del mismo color para todos lados, entonces no terminan. Es infinito. Era un atontamiento de un pueblo que estaba absolutamente cesante. Tomé tuvo el índice de mortalidad por alcoholismo después que cerraron la industria más alto de la región. Y no es porque hayamos sido un pueblo casto, ni puritano, ni ajeno. No, pero había una exageración social. Y surgen una serie de... un pueblo callado, reprimido. Los artistas empiezan a buscar formas de decir cosas sin que se note. Como lo hizo Ubiero con el Café para Platón, ganó el Festival de Viña hablando de los desaparecidos, y con la junta militar ahí en la platea. Entonces los artistas también en Tomé comenzaron a hacer formas de expresión, pintura, música y grupos diferentes. El Círculo de Bellas Artes fue fundamental. El Círculo de Bellas Artes albergó la voz de los sin voz. Y así como el Círculo de Bellas Artes, también otros grupos de jóvenes, dentro de los cuales estaba el grupo Al Margen. Eran unos jóvenes de Cerro Alegre, básicamente, el Iván Canales, su hermano y otros, no me acuerdo los nombres de todos, Flores, toda gente inquieta que además
circulaban en los mismos otros grupos, pero a veces habían algunas afinidades de un grupo más pequeño y ellos hacían su propia. Los caballeros de la Guerra Fría, por ejemplo, que se paraban en la esquina de la plaza. La plaza estaba dividida, en un lugar estaban este grupo de los hippies, otros los desentendidos, los hip hoperos, los caballeros de la Guerra Fría, que vestían todo de negro. Hay varios destacadísimos profesionales hoy día en ese grupo, de ese grupo. Estaba el grupo universitario que dirigió Rogelio Jorquera, que hizo la primera gran exposición en el Cuerpo de Bomberos de Tomé, con una invitación oficial a la autoridad. Duró un día, era una semana, duró un día, porque llegaron los carabineros, sacaron todo, llevaron presos a los dirigentes y quedó la escuela. Pero se iba ganando experiencia, bueno, y además era irreprimible el movimiento social chileno. Pero en aquella época eran los grupos culturales los que llevaron la voz cantante. Lo que no significa de que los partidos políticos, a su vez, en términos clandestinos, hacían otras acciones. Trabajaban otras. Pero yo diría que la voz pública, la presencia pública, corrió por cuenta principalmente de grupos culturales. Círculo de Arte fundamental. Lamentablemente se quedó un poco ahí en la vejestud, se quedó un poco conservador. En la época de esa revista usted era el presidente del Círculo de Bellas No Artes. lo recuerdo, porque tú ahora veo que está en una entrevista, pero seguramente. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con los artistas, de dirigir a lo mejor un grupo? No creo que haya sido una dirección de estructura, pero sí encabezar un grupo de artistas, de tratar de potenciarlos, de darle el valor que merecen a lo mejor. Sí. Bueno, era un honor y una dificultad grande. Era difícil ser presidente del Círculo de Arte, pero habían amigos míos que habían sido antes, fueron después. Era como natural. O sea, ¿cómo no? Si yo vivía en ese mundo. Yo recuerdo que cuando llegué un día sábado, tomé de vuelta del exilio y veo un letrero en la plaza que decía Encuentro de Canto y Poesía. El jueves en el sindicato de pensionados, segundo piso. Radio Tomé estaba ahí también. Y yo fui y veo a la gente y a los mismos amigos que yo había dejado, algunos alumnos míos. Edward Maldonado había sido alumno mío en el liceo. Y varios, la Ruth Carvajal, en fin. Y recuerdo que había un grupo cantando, dentro estaba el Chami, que tenía un grupo Creaciones, también había sido alumno mío el Chami, y estaban cantando el gobierno está loco, nena, lo queremos cambiar. Y en eso llegan los policías y ellos, en vez de decir el gobierno está loco, qué calor de loco, nena, que era la canción original, pero lo cambiaban con una forma tan como nadie se daba cuenta. Y llegaban los señores policías y se sentaban atrás y estaban durante todo el acto. Y los cabros decían lo que querían, pero de una manera hábil, con el uso del lenguaje. Igual le decían las cosas. Y hay una anécdota que a mí me parece genial, porque a pesar de que yo tengo mi discrepancia con Mario Zapata por la forma en que ha trabajado el Círculo de Arte en los últimos tiempos, que lo ha dejado como, así como el carro se oxida, en ese momento teníamos una sede a la subida del Cerro Navidad y se llamaba La Barraca, porque ahí había una especie de barraca chiquitita. Y estábamos haciendo un acto en Neruda. Y llegaron dos detectives que tenían la misión ingrata, que además nos conocíamos, de ir ahí. Uno era un viejo que había sido alumno de Mario Zapata. Y el otro era un joven detective que trataba de cumplir su deber, rigurosamente. Entonces, cuando íbamos a empezar, Mario dice, un momentito antes de hacer el programa, dijo, yo quiero aclarar algo porque aquí hay cosas que no están bien. Entonces, sí, ¿qué pasa? Bueno, la policía dice, se anda diciendo, dice, y la policía aquí seguramente también lo dice, de que nosotros le queremos pegar una patada en el poto a Pinochet. Y todo así. Y el detective joven así como se enervó. Y eso no es verdad, yo quiero desmentirlo categóricamente. Porque nosotros no queremos pegarle una patada en el poto a Pinochet, le queremos pegar dos patadas en el poto a Pinochet. En el 86, donde eso no se podía. El detective joven casi saca la pistola y el viejo lo sujetó. Lo frenó un poco. Ya era evidente, que ya era incontenible. El deseo de manifestarse, claro, de decir las protestas ya estaban desatadas, ya venía una transformación en Chile. Entonces, en los grupos que tú mencionas, el Adoquín, los Caballeros de la Guerra Fría, la revista Ojalata que dirigía a Claudio Ramírez, y en Concepción varias otras, Postdata, que la dirigía o participaban gente como Tomás Harry, por ejemplo, que es un poeta chileno de primer nivel hoy día,
y muchos otros, no me acuerdo, Alexis Figueroa, que fue premio Casa de las Américas, no me acuerdo todos los nombres, pero además no tiene sentido hacer un listado. Lo que el sentido tiene es que estos grupos ya proliferaban, y lo bueno es que estábamos en los barrios, en las juntas de vecinos, en el club de los buenos amigos en Navidad, llevábamos exposiciones de pintura, salíamos a todas partes, hasta que culminamos en lo que se llamó la Plaza Levantada en Artes, porque esta es mal llamada Plaza de Armas, porque no es Plaza de Armas, pero le llaman Plaza de Armas, y se llama Plaza de Armas porque los ejércitos, cuando llegaban al lugar, instalaban una plaza levantada en armas con un jefe de plaza, y nosotros pensamos que en estos tiempos la guerra y las armas no las necesitamos artes. Entonces inauguramos un concepto que se llamaba la Plaza Levantada en Artes, Plaza de Artes, y llenamos la plaza de teatro, de poesía, de música, de pintura, toda la plaza. Lo hicimos varias veces. Después, bueno, yo creo que este impulso que venía de las culturas, de la arte compartida, la dejamos de hacer, y esa fue una hipótesis que yo planteé en el Círculo de Arte, porque ya el pueblo había recuperado su propia voz. Las organizaciones tenían el derecho y el deber de hablar por sí mismo, por el pueblo. Y el Círculo de Arte debía volver a los pasteles, a escribir, a pintar, a hacer música. Ya no era necesario lo otro. Era malo que hiciéramos lo otro porque estábamos abandonando nuestros propios deberes. Y el arte estaba perdiendo. Pasó ya, y lo dije como ejemplo, y lo repito ahora, en España, después de la caída de Franco, los grupos de agitación cultural, de agitación política contra Franco, habían hecho tanto panfleto contra Franco que cuando terminó el franquismo, la gente, en vez de ir a verlo a ellos, iba a ver a las viejas escuelas de teatro, la del teatro tradicional, porque querían ver teatro, no solo la lucha contra el Franco. Entonces yo planteé eso en el Círculo de Arte, dije, el círculo tiene que volver a sus pasteles, cada uno a su oficio. Y Vicente Gajardo se fue a esculpir, el Chaco Espinosa se fue a pintar, Américo Camaño fue a hacer su grabado, Egon Redón a escribir, Chami a hacer música. Cada uno volvió a su lugar. Era el lugar que nos correspondía. Cambiemos un poco de tema y hablemos acerca de su trabajo, la editorial Al Aire Libros. Al Aire Libros. ¿Dónde nace la editorial? ¿Cuándo? No le voy a preguntar eso. La fecha no se la voy a preguntar, pero sí más o menos los orígenes de esta editorial que comentábamos antes de esta entrevista. Ya lleva más de 150 ediciones. Sí. Cuéntanos un poco acerca de Al Aire Libros. Bueno, el nombre yo creo que señala bastante bien lo que somos, Al Aire Libro, al aire libre, al aire libro. Hubo un momento en los comienzos de este proceso de democracia de este tipo, las comunidades empezaron a buscar formas de sobrevivir porque estaban destrozadas sus economías. Entonces apareció la longaniza más larga, la empanada más jugosa, el pastel de choclo, no sé, todo. Entonces, con un grupo de amigos dijimos, no puede ser que Tomé caiga en eso, si nuestra característica es los libros. Entonces, junto con Tagore Virán, que es un poeta brasileño que se entomesinó, con Alejandro Sangüesa, que es un historiador, recopilador importante y muy prolífico, y el doctor, ¿cómo se llama? Lientur Vázquez, y yo, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a batir un récord Guinness y vamos a lanzar más libros en una comuna en la historia, 4 libros al mismo tiempo. Y ese acto le pusimos Al Aire Libro. Y tenemos un letrerito ahí que estaba hecho a mano, Al Aire Libro, estamos los 4 sentados. Ahí quedó la idea, todavía no había editorial, nada. Salvo que el libro de Tagore lo armamos nosotros. Tagore era un personaje porque era un brasileño que no le gustaba el fútbol. Entonces, Poncha tu madre, decía, siempre hablaba con un acento simpaticísimo. Gran poeta, gran poeta. Había sido un luchador que había venido en la clandestinidad a apoyar a Chile también en su lucha por la libertad. Y cuando ocurre la represión en Brasil, él se viene a Chile. Y de Santiago a Tomé llega por estas casualidades mágicas. Que nadie sabe por qué sucede eso. Claro, la magia. Todo ocurre como tiene que ocurrir. Y llegó Tagore acá y él tenía le íbamos a publicar el libro y tenía un manuscrito porque era muy al lote, no entendíamos la letra. Y
y tratamos de hacerlo y lo hicimos. Y él apareció al lanzamiento, porque él era un poeta así del Olimpo, pero en el sentido positivo. Él era poeta nomás, era poeta. Entonces no se preocupaba de los papeles, ni cuando no se ponía calcetines, vendía helados para sobrevivir, pero compraba a 70 pesos los helados y los vendía a 70 pesos, porque cómo iba a estafar a los niñitos con 30 pesos. Entonces era un niño, y era de verdad, no era postura. Bueno, entonces ese es el origen del libro, el primer libro que hicimos. Pero nos dimos cuenta que los libros que nosotros hacíamos nos salían muy caros, había que hacer un tiraje muy grande, o había que ponerle, era artesanal, mal llamado porque la artesanía es una cosa bonita. Esto se llama artesanal porque era un corchete que se oxidaba, quedaba mal cortado. Entonces, había una necesidad de hacer un libro bello, pero no teníamos los recursos y el offset no nos servía, y aparece la edición digital. La posibilidad de imprimir, diseñar en los computadores y mandar a la impresora directo. Entonces nos dijimos con Claudio Ramírez, que fue desde que yo llegué, bastante más joven que yo, nos hicimos junta y hemos hecho muchas cosas juntos, todavía. Y él entonces, hagámoslo, empezamos a hacer un ejemplar, un libro, compramos unas maquinitas chiquititas, compramos unas más grandes y fuimos perfeccionándonos. Y Patricio Guerrero, un diseñador de primer nivel, profesor en el Duoc actualmente, todos los diseños de los libros, Egon Bardón en la corrección de pruebas, un comité editorial, y empezamos a hacer libros en bajos tirajes, 200 ejemplares en vez de 1000. Y aquí también alguien decía, pero 200 ejemplares cuando se publican 5000. Claro, la editorial no sé cuánto grande en Madrid publica 5000, pero publica para Madrid, para Buenos Aires, para Cali, para Santiago, para Buenos Aires. Entonces, claro, los 5000 lo distribuyen en 200. En Chile, el estudio señala que un libro que le va bien vende 200 al año. Salvo esto del día domingo de Mercurio, que es como vender refrigeradores para papas fritas. No es por el libro, es por la mercancía. Entonces 200 ejemplares era lo ideal, porque es lo que lee la gente. Y ahí empezó, y además teníamos una variedad temática. Alimentos para mascotas, medicina para mascotas, pero medicina homeopática. Porque descubrimos que Chile es uno de los países que más gasta plata en mascotas. Antes uno tenía un quiltro Washington como el de Condorito, ahora andan todos con poodle. O sea, andan todos pitucos. Y los perritos andan con la colita parada, como dice el cocolero. Y con ropa. Y con ropita. No necesitan ropa, le hace mal a los animales la ropa. Entonces dijimos, si la gente pobre, la gente humilde tiene un perro, no cuida tanto, homeopatía para mascotas, porque los veterinarios son muy caras. Además, la veterinaria, si el perro está enfermo, te receta una aspirina para perro que vale el doble de que si una aspirina para niños, que es lo mismo. Entonces, la crianza de la gallina choyonca, la gallina mapuche, ya también una especialidad para... Y poesía, por supuesto, y la historia del golpe, y escritores jóvenes, liceanos, mujeres, sobre la cultura mapuche, escritores del Price, beneficiarios del programa Price, en fin, una variedad temática. Y eso lo bueno que tiene es que hace que haya muchos discursos que dialoguen y no uno solo al cual todos decimos, ah, qué bien, y todos repetimos como lorito el español de Miami. Claro que sí. Aquí hay diferentes voces que dialogan. Para todos los gustos también. Y nos hace ser tolerantes. ¿Alguno en específico de los que ha traído hoy que nos pueda mostrar? Escritores del Price son personas que están en los programas de ayuda psicológica, por ejemplo. Se hizo un taller de escritura en el hospital y se editó este libro. Estos son dibujos de otro taller del mismo Price, pero de pintura. Tomesino, profesor en Estados Unidos, destacado poeta y académico, estudió en el Liceo de Tomé. Javier Campos. Alexis Figueroa, no entomecinado desde Concepción, pero siempre está apareciendo por acá, premio Casa de la América. Un poeta de Cocholhue, es de Concepción, pero él vive en Cocholhue en realidad, y tiene grabados, como este,
del Premio Nacional de Arte en España, un amigo que fue director de extensión de la Universidad de Concepción. Ay, ¿qué más te digo? Bueno, Jorge Ojeda, entomesinado, y tenía por aquí a uno de... Aquí está, nuestro amigo Egor Mardones, que hoy día está afectado por una enfermedad, está en una operación en recuperación. Estamos en varias campañas para apoyar su trabajo, su recuperación. No sé qué más. No. ¿Alguno que recomendaría en especial de no perderse? Todo. Yo creo, mira, en materia de lectura, yo creo que la gente lee poco, pero porque le han hecho leer cosas obligatorias. Entonces, si yo digo algo, voy a leer eso, alguien va a ir a experimentar y dice, no me gustó, y se va a volver a decepcionar. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es como con las comidas, probar, trajinar. Si no le gusta, lo deja y coma otra cosa. Entonces, a los libros hay que ir a trajinarlos del comienzo, la página del medio, no hay por qué leerlos enteros, no hay por qué recordar quién es el protagonista ni cuál es el nudo de la novela. No, hay que leerlo por placer y dejarlo cuando no quiere y tomarlo de nuevo, o hacer barquitos, rayar los libros. Y si no te gusta, no te gusta nomás. Entonces yo recomendar uno, me parece que sería una intromisión pedagógica, porque yo puedo decir lo que me gusta a mí, pero si tú vas, lo ves, no, aburrido de nuevo, lo mismo que cuando estás en el colegio. Entonces no, yo creo que la gente tiene que trajinar libros, ir a la biblioteca, no hacer que la bibliotecaria le pase el libro, sino que uno trajinar, olerlos, tomarlos. Puede que alguna cosa le guste, algo, siempre ocurre un acto de magia. Eso. ¿Dónde podemos encontrar los libros de Al Aire Libro? Si pones en internet, en Google, Al Aire Libro, te van a aparecer varias páginas. Y ahí están los correos, están cómo ubicar. Al Aire Libro, y va a aparecer. ¿Y la literatura de Darwin Rodríguez? Esa no hay ninguna, porque yo siempre dejo unos pocos libros de lo que hago para mí, y de repente me doy cuenta que no tengo ninguno. Entonces, bueno, aquí en este colegio está este libro. El director hace un tiempo atrás compró bastantes ejemplares. También está en el polivalente, no sé, que poco comerciante, debería haber dicho, y la verdad que no sé. Yo los invito a los tomecinos y tomecinas que les interese la literatura a que nos encontremos en algún lugar y nos busquemos. Como dice Cortázar, nos andábamos buscando sin podernos encontrar. En algún momento vamos a coincidir. Entonces, bueno, es el trabajo de buscar un libro, ¿no? ¿Quiere que se lo vayamos a dejar a la casa o se lo repartamos por correo o por internet? No, desde el trabajo, escribamos el libro juntos, la aventura de encontrar un libro. Eso. Para ir finalizando ya esta entrevista que fue muy agradable, preguntarle en qué está actualmente la editorial, qué trabajo están proyectando. Yo sé que tienen algunas ideas ahí para este año, quizás un poco más adelante. Sí. Estoy metido en tantos temas que me cuesta concentrar en uno, pero ¿qué estamos haciendo, Rebeca? Bueno, Rebeca, mi hija diseñadora gráfica, está trabajando con nosotros ahí en los últimos diseños. Darwin, mi otro hijo, esta parece una empresa familiar, no, en realidad coincidimos los intereses. Él ya ha ganado varios premios nacionales de escritura, entonces ya ha publicado como 2, está publicando otro ahora. Él está en Valdivia ahora haciendo un magíster en la universidad, aunque es sociólogo, no es escritor, es escritor. La idea es juntar a los jóvenes, primero, publicar a los jóvenes. Segundo, hay un investigador tomecino, el Yerko Aravena, profesor de historia, magíster, que está recopilando tesis universitarias sobre Tomé, o de tomecinos. Entonces estamos haciendo un estudio de eso para publicar estas tesis que son de diferentes temas. Ahí se abre todo un mundo. Y estamos tratando de organizar a ciertos escritores que han tenido obras importantes que no están reeditadas, y lo estamos invitando a juntarse con un joven no editado para en un libro reeditar ese clásico con un joven emergente. Entonces cada uno de estos escritores clásicos tiene que buscar a un joven. Hombre, mujer, o sea, tratar de ser equitativo, pero no por una ley de paridad,
pero también considerarlo como intencionarlo para allá. Y lo último que quiero decir respecto, no solo de los libros, porque los libros son una forma, un lenguaje, pero hay otros. Lo de Bellavista, estamos trabajando con el municipio, diferentes organizaciones comunitarias del patrimonio, entre ellos los profesores que están preocupados del patrimonio también, desde el DAEM. Con la Universidad de Concepción y con la Universidad Católica estamos trabajando en la conformación de una imagen objetivo para lo que debiera ser, creemos, la fábrica de Bellavista, que todavía está en un litigio por su monumentalidad nacional, y además porque es de propiedad privada. Tenemos que buscar la forma de que conjuguemos los intereses de los privados con los intereses sociales de la comunidad. Es un proyecto que además tiene que ser planteado de forma seria, no solo lo que soñamos, sino cómo lo realizamos. Entonces estamos trabajando en una mesa con el municipio. Y además de eso, con un grupo de profesionales estoy trabajando en el diseño preliminar de un plan museístico para juntar todos los elementos que andan dando vuelta, que yo quiero un museo, pero ¿qué es un museo? Pues hay diferentes tipos de... El grupo lo dirige un magíster en museología, Daniel Carter, que es un tipo excepcional, y un profesor de la Universidad Católica, yo metido de metiche, y estamos armando eso también con el municipio. Vamos a empezar a trabajar ahora a través del DAEM con el patrimonio, para hacer seriamente un proyecto de museo, que junte todas las experiencias, las propuestas que han habido, y además busque los elementos de financiamiento y cómo funciona para adelante, porque un museo no es una pieza con trastos viejos. Tener una proyección también. Exacto, en eso estamos. Y eso, bueno, y lo otro, asistiendo a programas de televisión donde nos resulta muy grato conversar y compartir esto que conversamos entre todos nosotros muchas veces, pero compartirlo con la comunidad y convocar a la gente que, si le interesa alguno de los temas que hemos conversado, nos encontremos en el rol y con un Borgoña o en la plaza, o no sé. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Yo agradezco su visita, su facilidad de contar las historias. No sé si hay algo que le quedó, algún mensaje que quiera entregar, aparte de la Junta en el rally. Sí, no a las salmoneras. No a las salmoneras. No depende de nosotros, porque conversar entre nosotros no tiene ninguna gracia. Ya sabemos que no a las salmoneras. En el sur dejaron la escoba, contaminaron el mar, envenenaron el ambiente. No a las salmoneras, no es para nosotros, es para las autoridades. Yo sé que la autoridad va a decir, a nivel regional, es que si cumplen el plan de medio ambiente, entonces pueden venir porque la Constitución les garantiza. No, pues está más hecho las exigencias que están ellos traspasando, porque hacen un estudio, contratan a los profesionales y dicen que el agua sale clarita, que no hay ningún problema, y sabemos que no es verdad. Así que si es que esas leyes permiten la contaminación, cambien las leyes. Muy bien. No a las salmoneras. Nos despedimos entonces, muchas gracias a todos ustedes en casa, les agradecemos también y esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista y la puedan volver a ver aquí en Gevisión.